Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida. La tierra fértil ya está. Hola, hola, muy buenas noches, saludos a todos, que Dios me los bendiga. Mi nombre es Álvaro Solano y como cada miércoles me siento verdaderamente contentísimo de poder compartir con ustedes. De verdad que ustedes no saben lo agradecido que yo estoy de recibir sus mensajes, de saber que usted cada miércoles saca el tiempo para reunirse con nosotros en este momento, de saber que estas charlas, estos espacios que hacemos con tanto cariño le ha ayudado a tantas personas a poder avanzar en los procesos de duelo. De verdad que me siento muy feliz y de verdad quería como expresarles ese agradecimiento. Es un espacio que hemos hecho muy humano, donde les damos la oportunidad a ustedes también a que puedan expresarse, a que utilicen este medio para que nos cuenten, para que nos digan, para que nos pidan los consejos que ustedes necesitan para poder avanzar en esta etapa en el proceso de duelo, este proceso que es bastante complicado. Quiero invitarlos para que a partir de este momento usted me ayude. Yo siempre digo esto, pero es que verdaderamente es necesario. Yo quiero invitarle para que usted me ayude a hacer red de apoyo. Cada día queremos ser más y un proceso de duelo no se vive, no se sobrelleva de forma solitaria. Y yo sé que así como un día llegamos a su casa o llegamos hasta donde usted, hasta su vida, a este momento, hay muchas personas que en este momento están pasando por un momento difícil. Hay muchas personas que posiblemente se sienten solas, se sienten deprimidas. De repente hay personas que tal vez están ahí en un momento solitario de su hogar y tienen muchas ganas de conversar y hablar con alguien. Por eso yo quiero invitarles a que usted comparta esta publicación, que comparta este link. Tal vez usted conoce un vecino, conoce un amigo, o el amigo del amigo que necesita de este momento. Comparta el link, ayúdenme más bien y hagamos bulla para poder llegar a tantas personas que verdaderamente necesitan de estos espacios que son completamente gratuitos y desinteresados para poderles ayudar y brindar estas herramientas tan necesarias para poder sobrellevar de una forma adecuada y correcta nuestros procesos de duelo. Además, quiero recordarles que desde ya están habilitadas nuestras líneas telefónicas de la línea 800 Amanece. Recuerden que este es un proyecto que Camposanto La Piedad ha generado para darles también a ustedes espacios de contención emocional. Si en este momento usted se siente muy triste, usted necesita hablar con alguien, llámenos. Existimos en este momento 3 psicólogos altamente capacitados que queremos escucharles. Usted puede marcar al 826-26-323.
826-26-323. Es una línea completamente gratuita, no le va a llegar recibo en su no le va a llegar ningún cobro en su recibo telefónico si usted llama a nuestra línea, y además está habilitada de 4 de la tarde a 9 de la noche, de 4 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Recuerden, 3 psicólogos altamente calificados, queremos escucharles. Vean qué bonito, vean qué montón de herramientas Camposanto de la Piedad poco a poco ha venido creando. ¿Por qué? Porque creemos en usted, porque consideramos que es necesario que usted tenga ese acompañamiento sano y adecuado en momentos tan difíciles como es el perder a un ser amado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hemos hablado durante muchas charlas lo que significa perder a un hijo, lo que significa perder a una mamá, a un papá. Inclusive hemos tenido oportunidades de conversar con personas que han pasado por experiencias de pérdidas en estos espacios. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos a hablar sobre cómo afrontar la pérdida del cónyuge. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos procesos de duelo? ¿Cómo poder elaborar y entender el que yo he perdido a aquella persona con la cual idealicé estar el resto de mi vida? Porque así es como nosotros idealizamos nuestras relaciones interpersonales. Cuando usted decide unirse a un ser amado, usted ha decidido unirse por el resto de su vida con esa persona. Y dependiendo de su religión, de su creencia, inclusive el concepto de que hasta la muerte te separe, ¿verdad? El famoso hasta que la muerte lo separe. Y es tan difícil a veces interiorizar eso porque usted se casa sabiendo eso, pero no creyendo eso. Y cuando realmente la muerte llega y te separa de esa persona con la que idealizaste tu vida, de esa persona con la que construiste un proyecto de vida, de esa persona con la que construiste una familia hermosa, realmente se convierte un proceso bastante difícil y poco entendible por la sociedad o las personas que te rodean. Por eso el día de hoy vamos a enfocarnos a hablar un poquito sobre las características y el cómo entender a aquella mujer viuda o aquel hombre viudo que necesita poco a poco ir elaborando su proceso de duelo para ir pasando de esa viudez a su reestructuración de alguna forma de su nuevo proyecto de vida. Y yo quisiera empezar esta charlita pequeñita, ¿verdad?, con este fragmento de Konrad Lorenz que me llamó muchísimo la atención. Me llamó poderosamente la atención porque usted, no sé si usted, tiene gansos o ha visto gansos, pero curiosamente leyendo yo esta reflexión me daba cuenta que sí, que los gansos siempre andan juntos, ¿verdad? Usted por lo general siempre anda el ganso y la gansa, siempre andan juntos y juntos ellos se sienten fuertes y juntos son capaces de atacar, pero individuales no. Ustedes se han puesto a notar, han notado esa diferencia en los gansos, ¿verdad? Y son bravos, los gansos son muy bravos. Entonces yo quisiera iniciar con esta reflexión que dice el ganso solitario. Desde el momento en que un ganso se da cuenta de que su pareja ya no está a su lado, pierde todo su valor y huye aún de los gansos más débiles y pequeños. Vean qué interesante. Rápidamente, el ganso solitario adquiere el menor rango entre todos los demás, ya que su condición la reconocen inmediatamente los demás gansos de la colonia. El ganso entonces se vuelve tímido, deja de acercarse a los seres humanos cuando antes andaba atacándonos, y al lugar del alimento, deja de alimentarse. El ganso solitario desarrolla también una fuerte tendencia hacia el pánico. Vean qué interesante. Definitivamente los procesos de duelo por el cónyuge son procesos de duelo que a veces cuesta mucho racionalizarlos, de una forma adecuada. Porque pareciera que la gente piensa
que como ya hiciste todo un proyecto de vida, que como que ya cumpliste con los objetivos, porque ya tienes toda la familia, porque tienes todo el apoyo de los seres amados, inclusive de los nietos, los hijos, los familiares cercanos, como que ellos pueden venir a llenar ese vacío que deja el espacio de ese ganso o de esa gansa. Y no, eso es un grave error. Recuerden que como en todo proceso de duelo, el proceso de duelo siempre va a depender del vínculo, y en este caso, este tipo de vínculo tiene una mayor afectación en las personas, porque estás vinculando con una persona con la que idealizaste todo un proyecto de vida. Estás vinculando con una persona con la que decidiste amar hasta que la muerte los separe. Estás o vinculando o estás elaborando una aceptación de pérdida con una persona que la ves reflejada cada momento y cada instante de tu vida, porque la ves reflejada en las esquinas o en los lugares de tu casa, la ves reflejada en todas las fotografías, porque la ves reflejada en el paseo, en tus hijos, en tus nietos, en las decisiones que tomaste. Y eso genera muchísimo desequilibrio en los seres humanos. Es importante que podamos entender que, como cualquier otro proceso de duelo, este tipo de proceso necesita de mucho tiempo y necesita de mucha racionalidad. ¿Por qué? Porque hay factores ajenos a la persona que influyen mucho en este tipo de proceso de duelo. Vean, podemos hablar de diferentes factores. Hablamos de un factor económico, hablamos del factor afectivo, hablamos del factor social. Desde esas tres dimensiones, desde estos tres ejes, las personas que han perdido a su cónyuge tienen que poco a poco ir enfrentando a una sociedad que pareciera entender la pérdida, pero que de repente pareciera que ya no la entendió. Inclusive uno denota cómo la misma sociedad a veces se vuelve tan permisiva en ciertas cosas que son normales y que son adecuadas, pero que tal vez el doliente aún no está preparado para enfrentarlas o para aceptarlas en su vida. Yo quisiera que empecemos a entender un poco el tema del nivel afectivo en este tipo de procesos de duelo y por qué es tan necesario. Recuerden que la pérdida depende de este vínculo, ¿verdad? Entonces, ese espacio de amor, ese espacio de afectividad, no es un espacio que puede llenar cualquier persona. Y uno ve la preocupación principalmente de los hijos. Si de repente tal vez mamá o papá perdió a su esposo o esposa, vemos que los hijos como que quieren llenar ese espacio, ese vacío, y hay que tener cuidado. Por supuesto que el amor de los hijos es un amor incondicional, el amor de los hijos es un amor puro, pero nadie va a poder llenarle a la mamá o al papá el amor o el vacío que deja la ausencia de aquella persona con la que construiste tu proyecto de vida. Y eso es muy interesante, porque inclusive de las grandes pérdidas a las cuales nos enfrentamos los seres humanos en algún momento determinado de nuestra vida es cuando tenemos que aprender a dejar ir a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso nos causa mucha afectación. ¿Por qué? Porque nos da mucho miedo soltar a los gansitos. Nos da mucho miedo soltar a los gancitos, pero escuchamos mucho de que uno en la vida tiene que aprender a priorizar, inclusive en las dinámicas familiares. Y ante mis hijos, en la lista de prioridad, primero que mis hijos, siempre va a estar mi cónyuge. ¿Y por qué? Porque es la persona con la que yo voy a permanecer, es la persona con la que yo construí, es la persona con la que yo idealicé, es la persona con la que yo materialicé muchas cosas importantes en mi vida. Y difícilmente nadie va a poder llegar a llenar el vacío que deja en mi vida la pérdida de ese cónyuge que causa definitivamente gran dolor. Entonces es importante entender que cuando se dan estas pérdidas encuentra mucho en las personas, mucho desamparo, mucha soledad, y principalmente esto se da en las mujeres, ¿verdad? Y viene la etiqueta. No sé si ustedes se han puesto o se han preguntado en algún momento lo que representa para las personas tener que enfrentarse a la etiqueta de la viudez, que de repente te tocó ir a sacar tu cédula nueva y te ponen ahora ya no casado o casada, sino te ponen viudo o viuda.
¿verdad? Y lo que representa socialmente eso en la vida de las personas. Hay que dar espacios y hay que ser muy comprensibles en los procesos de duelo de los cónyuges. No son procesos fáciles y es importante que las familias dentro de este nivel afectivo entendamos que nuestros papás que están teniendo una pérdida necesitan de un espacio y un espacio saludable. Ellos también necesitan sus espacios de soledad, ellos también necesitan sus espacios para estar en sus casas y poco a poco ir reestructurando el proyecto de vida. Yo conozco dinámicas de familias donde de repente tal vez murió el papá y entonces los hijos van y recogen a mamá y se la llevan a la casa del hijo mayor y entonces mamá, pero no te vayas, pero no te quedes sola, cuidado. Recuerden que también de alguna u otra forma los papás necesitan enfrentarse a lo que va a ser su realidad. Y el que yo quiera quedarme con mi papá dentro de mi casa para que no esté solo, que ese es el pensamiento que nosotros tenemos, no significa que no se va a sentir solo. Y el sentimiento de soledad es un sentimiento que la persona tiene dentro de sí y que necesita poco a poco enfrentar. Démosles la oportunidad a que sean los padres quienes tomen las decisiones de lo que verdaderamente quieren hacer. Si yo como papá quiero quedarme un tiempo en la casa de mi hijo, pues lo tomo la decisión y lo hago. Pero si yo como papá también le digo, no hijo, no hija, ustedes necesitan sus espacios, ustedes necesitan también tener sus dinámicas familiares. Yo me quiero ir para mi casa, yo también necesito enfrentar mi casa, yo también tengo que acostumbrarme que ese espacio que construí con tu mamá, o bueno, o lo contrario, que construí con tu papá, ahora es mío, que necesito reestructurar, necesito enfrentarlo y necesito que me des la oportunidad de hacerlo. Y aquí también se separa otra dimensión muy importante, y es el respeto que los hijos tenemos que tener ante las decisiones que nuestros papás toman cuando han perdido un ser querido. Y ahí también se convierte a veces un tema delicado y hasta en una guerra campal. Y perdón, pero esto lo digo con muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque entonces, claro, es todo un conjunto de emociones y de conflictos que todas las personas van sintiendo, ¿verdad? O sea, yo reacciono como en mis sentimientos como hijo, pero mi papá o mi mamá reaccionan en sus sentimientos como madre o como padre. Entonces nos cuesta mucho comprender las decisiones que de repente papá o mamá toman que afectan mi emotividad como hijo. Y es tan importante el respeto y el poder marcar una línea divisora, que nos haga entender que hay ciertas decisiones y ciertas situaciones que aunque yo sea el hijo, no me competen a mí. Y hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros como hijos cometemos el error de meternos, así es la palabra, de meternos, de intrometernos incluso dentro de las decisiones de la dinámica familiar de la casa de papi o de la casa de mami. Y realmente quienes están en entera disposición y capacidad para poder tomar las decisiones que tengan que tomarse dentro de esos espacios son ellos, aunque nosotros muchas veces no estemos de acuerdo. ¿Por qué esto es importante que lo entendamos? Porque a veces nosotros como hijos también queremos como saciar nuestro dolor o apaciguar nuestro dolor con las decisiones que nosotros consideramos que son convenientes, pero no nos estamos percatando que tal vez lo que es conveniente para mí no es tan conveniente para mi papá o para mi mamá que quedaron solos. Más bien, lo que nuestros padres necesitan es el apoyo familiar de decir, papá, esta es tu casa, haz lo que vos consideras que necesitas hacer. Mamá, lo que vos consideras, como te sientas mejor. De repente hay decisiones como decir, no, yo quiero cambiar este sillón o yo quiero cambiar esta mesa. Haz lo que vos te haga sentir bien, porque al final esta casa, este espacio, ya prácticamente te corresponde a vos. Es tan importante estos espacios de comunicación y estos espacios de apoyo. Recordemos que nuestros papás necesitan este tipo de apoyo y no más bien lo contrario, que de repente un hijo se enoja o un hijo se resiente porque mamá decidió quitar una foto o porque papá decidió pintar algún cuarto o porque decidieron deshacerse de alguna cosa. Tengamos cuidado y cada quien tomemos el control de lo que nos toca, de lo que nos toca tomar el control.
Hay ciertas cosas que nos corresponden y hay otras cosas que no nos corresponden. Y aunque usted no lo crea, a veces este tipo de decisiones altera grandemente el proceso de duelo del cónyuge, que en este momento es quien también necesita elaborar su proceso de duelo de una forma adecuada. También hay un nivel muy importante en el cual se genera mucha afectación, que es el nivel económico. Y esto principalmente se da en parejas ya de edad muy avanzada, en matrimonios de edad muy avanzada, inclusive en parejas de abuelitos, ¿verdad? Donde de repente por cultura, por machismo, de repente las mujeres estaban más acostumbradas como a la parte administrativa de los bienes de la casa, de la comida, de organizar la comidita, de las cosas, de los quehaceres del hogar. Y el hombre estaba más acostumbrado como a la parte administrativa y a la parte de proveer toda la economía y las cosas. Entonces se afecta el nivel económico porque curiosamente ante la pérdida del cónyuge nos podemos dar cuenta de que hay mujeres que, por ejemplo, nunca supieron cuánto se pagaba de luz, nunca supieron cuánto se pagaba de un súper, o nunca supieron cuánto se pagaba de un recibo de electricidad, o completamente lo contrario, ¿verdad? Hombres que nunca supieron cómo se ponía una olla, o nunca supieron dónde se guardaba la alimentación, o nunca supieron qué se hacía con ciertas decisiones del hogar, porque las tareas estaban como muy bien distribuidas. Y esto también te hace enfrentarte a algo, a que necesitas generar un aprendizaje, que ahora estás solo y que tenés que aprender entonces a tomar las decisiones que antes no habías tomado, que ahora de repente te toca decir, mira, si tal fecha tengo que pagar tal deuda, que tal fecha tengo que pagar tal recibo de teléfono, que tal fecha me toca ir al supermercado. Y todas esas situaciones nos van haciendo a nosotros enfrentarnos a la realidad que estoy teniendo en este momento, y es la ausencia de esa persona importante en nuestra vida. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre el proceso de duelo en el cónyuge, ¿verdad? Por el cónyuge, ¿verdad? Las pérdidas que se dan, o los procesos de duelo más bien, perdón, que se dan por la pérdida del esposo o la pérdida de la esposa, y cómo a veces la situación o la falta de comprensión familiar puede alterar el proceso de duelo de un papá o de una mamá. Recuerden también que ustedes pueden compartir esta charla a través de sus redes sociales para así poder llegar a más personas. Queremos hacer una muy buena red de apoyo y brindarles estas herramientas que son tan importantes. Además, también recordarles que tenemos habilitados nuestros teléfonos. En este momento, nuestros teléfonos de la línea 800 Amanece están completamente habilitados. Aquí hay psicólogos que queremos escucharles. Usted se siente triste, si este tema está calando en este momento en su vida, le está generando alguna afectación, le ha removido algo importante, llámenos porque queremos escucharle. Usted puede marcar al 826-26-323, 826-26-323, psicólogos altamente calificados, queremos escucharle. Y bueno, para ir concluyendo el tema del día de hoy, que me parece sumamente importante, también vamos a hablar del nivel social y el nivel de cómo la etiqueta de la viudez puede llegar a afectar a las personas que están pasando por un proceso de duelo por la pérdida de su cónyuge. Recuerden que nosotros en la vida también tenemos el derecho de venir a ser felices. Usted merece ser feliz. No se deje llevar por lo que la sociedad piensa. No se deje llevar por los pensamientos de otras personas. Déjese llevar por lo que usted merece y por lo que usted necesita. Sí, a veces pensar en rehacer la vida pareciera como un cuento mágico o un cuento erróneo o un pensamiento no muy aceptado. Pero al final, usted también tiene derecho a ser feliz. Y a veces es necesario preguntarse, ¿será que si yo hubiera fallecido, me hubiera gustado ver a mi esposa sola y triste el resto de su vida? ¿O hubiera sido feliz si esa persona logra rehacer su vida? Hay que darle la oportunidad a las personas a tomar sus decisiones. Hay que darnos nuestras oportunidades a encontrar nuestra felicidad. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que los veo todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por aquí, por el Facebook de Camposanto La Piedad, y también puede usted repasar esta charla interesantísima del día de hoy en nuestro canal de YouTube. Que Dios me los bendiga. Recuerden, línea 800 Amanece, queremos escucharte, y de hoy en 8 los veo si Dios lo permite. Muy buenas noches.
y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Celebra la vida. Celebremos la vida.